Voy a comenzar hablando sobre la historia de la contabilidad. La contabilidad fue una técnica empleada con el fin de sustituir los fallos de la memoria humana para llevar razón de las operaciones mercantiles. Cuando el hombre comienza a intercambiar productos necesarios para su supervivencia, ese intercambio evoluciona y se van desarrollando técnicas para registrar y controlar las operaciones. Con base en la evolución del comercio, van mejorando también las técnicas de registro, haciéndose más técnicas y requiriendo cada vez más mecanismos y dando origen a la aparición de las cuentas y los libros. A continuación, veremos los 4 periodos que abarcan los comienzos de la historia de la contabilidad. El primer periodo es el periodo empírico. Bajo este periodo encontramos la siguiente característica: la relación entre el desarrollo de la contabilidad y las actividades económicas. En la Alta Edad Media se desarrolla una actividad mercantil floreciente que exige el mejoramiento gradual de la técnica contable, que pasará de la partida simple al método de la partida doble. Bueno, ahora vamos a mirar lo que es el periodo de la expansión y la consolidación de la partida doble, que está marcada desde 1494 hasta 1840, y en este periodo se dan los inicios del periodo clásico, la aparición de las primeras obras sobre la contabilidad con base en la partida doble, especialmente en el periodo de Luca Paciolo, que tuvo una mayor y más rápida difusión y que propuso un cambio importante en la disciplina contable. En esta época comienza a distinguirse también lo que es la teneduría de las cuentas, las diferentes teorías de la contabilidad, y puede empezar a hablarse de las escuelas de pensamiento contable, algunas, ¿no? En esta etapa se extendió hasta el siglo XIX, experimentándose en ella una evolución progresiva tanto de las técnicas como de las doctrinas que las sustentan. En algunas de sus características, pues como ya lo mencioné, encontramos el concepto de resultado o periódico de evaluación de los inventarios. Esta etapa también se prolonga, pero pues no es muy fructífera. Es una etapa prolongada, pero no es muy fructífera. También se señalan etapas del contismo. Las diferentes doctrinas contables se ocupan solo del campo referido. La técnica de las anotaciones en partida doble, y también algunas de estas limitan la contabilidad de estudio y aplicación del funcionamiento de las cuentas. Periodo científico. Este periodo comienza hacia mediados del siglo XIX y abarca hasta la actualidad. A partir de la Revolución Industrial, como consecuencia de los cambios que supuso en el ámbito económico de Europa Occidental, la contabilidad comienza a experimentar también transformaciones fundamentales, surgiendo o a raíz de ellas importantes corrientes doctrinales que condicionarán la evolución del pensamiento contable hasta la actualidad. Aparecen 2 doctrinas importantes, como lo son las jurídico-personalísticas y las contistas, neocontistas. ¿Sabías que la contabilidad está presente en la vida de los hombres desde hace millones de años? El hombre primitivo ya se dedicaba a la contabilidad de forma rudimentaria, contando sus herramientas de caza y pesca y su ganado. Antiguo Egipto, Edad Antigua. Con el tiempo, cultivar y almacenar alimentos y administrar la producción era imprescindible para sobrevivir. Aparecieron los primeros libros contables usando papiros para registrar los movimientos de los bienes producidos. Roma, Edad Media.
En el antiguo Imperio Romano apareció un cargo muy importante, el contador general del Estado, responsable de la contabilidad y de la gestión administrativa de todos los recursos del imperio. Así, los romanos tenían un libro contable para cada actividad. El Renacimiento también representó una evolución en la contabilidad. Los comerciantes se vieron en la necesidad de facilitar la administración de su negocio y organizar los movimientos de deudores y acreedores. Fue entonces cuando apareció el fraile Luca Pacioli y creó el principio de partida doble, por el que a cada crédito le corresponde la misma importancia en débito. Este sistema es utilizado hasta ahora. Descubrimiento de América. Finalmente llegamos a 1492 y al descubrimiento de América, con los primeros colonos que se encargarían de hacer un recuento contable. Este encuentro fue uno de los primeros aspectos que se incorporó al mix de culturas, fruto de la unión entre España y América Latina. Revolución industrial. Después llegó la revolución industrial con sus progresos en la producción, nuevos procesos y tecnologías. La contabilidad ganaba una nueva dimensión en las industrias con el aumento de transacciones. Hoy en día, con la revolución tecnológica y las ventajas de Internet, el contable realiza su trabajo con rapidez e intercambia información en tiempo real con sus clientes. Pero esta historia aún no ha acabado. Bueno, en la tercera escuela es la economía de la hacienda, se define como la economía hacendal y es la ciencia que estudia la condición y las existencias y las manifestaciones de vida de las haciendas. Se distingue entre tres disciplinas que son la organización, la técnica administrativa y la contabilidad, a la que se reduce el aspecto del registro. También está la doctrina alemana que enfoca las cuestiones contables dentro del marco de la economía. De las empresas como tales. Su preocupación fundamental se centra y en la determinación y el análisis de los resultados. Dirige la atención a la cuenta de pérdidas y a la cuenta de ganancias. Establece el valor actual del patrimonio en base en los costos de producción. También determina el crédito del ejercicio. También está el patrimonialismo, consiste en la contabilidad como ciencia del patrimonio, también las teorías de las causas económicas, distingue los aspectos fundamentales y los fenómenos que representa la contabilidad. Por ejemplo, el primero es la causa y el segundo el efecto, los hechos contemplados. El comienzo de la regulación sustantiva se da en el siglo XX y en especial para su estudio se hace referencia a la evolución de la misma en Estados Unidos, por el claro predominio o que la regulación de ese país tiene en la profesión y en la regulación contable del resto del mundo. Se lo vincula al crack de 1929, donde se hizo evidencia la necesidad de contar con información confiable y se divide su evolución en tres etapas. La primera etapa es la aceptación generalizada, en la que la regulación no se apoyó en la teoría, se aplicaron en ella procedimientos típicamente inductivos y positivistas y se da el establecimiento de una institución reguladora. La segunda es la etapa lógica, que comienza a partir del año 1959, en la que se empieza a potenciar y a impulsar los estudios teóricos. La teoría habla hecho ya avances importantes, la regulación se apoyara en planteamientos conceptuales importantes. Nace también la segunda acepción del término de principios como regla económica y surge otro término, el de postulados. También surge la necesidad de tener en cuenta el entorno. La tercera etapa es la teológica y surge a partir de 1973 como un nuevo concepto conceptualizado y habla sobre la elaboración de las reglas a partir de los objetivos de la información. Todo esto sacado durante las mediciones objetivas mediante el razonamiento deductivo y se sientan las bases para que la regulación contable pueda ser en el futuro normativa, reconociéndose en la forma en que los principios contables deben estar vinculados a objetivos concretos. Bueno, ahora vamos a hablar de la evolución de la contaduría en cuanto a la regulación de algunos países europeos. Hablando de Francia, es importante saber que antes de 1947 no existían normas contables. La práctica de la teneduría de libros comenzó en la Edad Media, en 1673, durante el periodo del reinado de Luis XVI, que lanzó un edicto que decía que todos aquellos que actuaran como mercaderes o comerciantes en Francia debían llevar libros de cuentas
hasta 1940, la información financiera de las grandes empresas se elaboraba de manera superficial. Por ejemplo, no se especificaban los gastos e ingresos. En esa época las cosas comenzaban a estandarizarse y en 1927 también se estableció el examen para actuar como profesional de la contabilidad. En 1935 se estableció la comisaría de cuentas, que debían informar en caso tal a la policía los casos de fraude. La evolución en España se dice que el desarrollo de la información contable ha tenido lugar en los últimos 30 años, ya que su norma se ha basado en la influencia del sistema legal romano. Entonces, la regulación contable en España se basa como un sistema de normalización pública o también gubernamental. En el proceso de regulación contable española se pueden reconocer 3 etapas. La primera es en 1973, solo existía un marco normativo jurídico de carácter fiscal y los mercados bursátiles demostraban poca preocupación por la información contable. En la etapa 2, desde 1973 hasta 1990, se mantiene la misma situación anterior, predominando la normatividad fiscal, pero las empresas disponibles de esta etapa de un cuerpo de normas contables de carácter gubernamental, recogidas en el Plan General de Contabilidad. En la etapa 3, desde 1990 hasta ahora, se da la adopción de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad Económica en Europa. El ordenamiento mercantil había quedado obsoleto desde hacía años y resultaba insuficiente, inadecuadamente para su país, desarrollando, como en España, las necesidades de los usuarios de la información financiera. Fueron aumentando a la vez que se desarrollaban fuertemente las actividades económicas y las relaciones internacionales. Hola, mi nombre es Diego Fernando Murillo y Juliana Cabrera, y somos estudiantes de 5º semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia. Realizamos este video con el fin de hacer un análisis más minucioso respecto a la historia de la contabilidad y a su desarrollo en Europa y América. Esperamos sea de su beneficio.